Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Ya sé que es difícil por la hora y porque coincide con el foro de bioética, pero bueno, es un placer para mí presentaros a Francisco Marcellán. Entonces, aquí a mi lado, que nos va a hablar pues, de la difusión científica y el falso dilema de publicar o perecer. Y bueno, presentar a una persona de esta altura es una cosa complicada. Es natural de Zaragoza, allí empezó sus estudios como matemático y fue su primer puesto docente. Estuvo también con nosotros un par de años en la Universidad de Santiago, después Vigo. En Vigo, ¿no? En la Politécnica. Siempre ha escrito, si mal no me equivoco, vamos, si mal no recuerdo, a la Universidad de Industriales, a la Escuela Técnica Superior de Industriales. Y bueno, pues después ya fue para Madrid. Bueno, estuviste también en Logroño, creo. Sí. Luego fue para la Politécnica de Madrid y después de la Politécnica de Madrid, pues donde está ahora, desde el año 91, en la Carlos III, como catedrático. Su currículum es extensísimo, es imposible abarcarlo en cuanto a publicaciones científicas a nivel de prestigio, dirección y participación en másteres, tesis doctorales, libros. Es imposible de resumir así en unas palabras. Y bueno, pues agradecerle su presencia en nuestra ciudad, con la audiencia que tenemos, y que nos hable. Muy bien. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti, Ana. Bueno, cuando en el verano me mandó un correo Ana invitándome a impartir una presentación, una conferencia aquí en Orense, yo soy de las personas que raramente dice no, ¿vale? Con lo cual, pues tenía el éxito garantizado de que iba a venir. Y lo que había que buscar era el buen momento para venir. Y entonces, aprovechando que se celebra en Ourense la fase final de la Olimpiada Matemática Española, pues el único requisito que le planteé era que coincidiera la conferencia con la Olimpiada. La Olimpiada empieza mañana por la mañana, finaliza el sábado por la tarde, y entonces durante estos 2 días en Ourense vais a tener los talentos más increíbles que os podáis imaginar. Algunos de ellos son muchachos que al acabar el bachillerato han sido invitados por universidades extranjeras para cursar sus estudios, lo cual da una medida de los chavales y chicas, muy poquitas chicas, que tenemos participando en la Olimpiada. Este año va a ser una novedad relativamente importante porque de entre los 80 y tantos participantes hay 8 chicas. A ver qué pasa con ellas y alguna por lo menos se lleva una medalla de oro, de plata o de bronce. Bueno, cuando Ana me invitó a dar esta charla, estuve dudando qué se podía hacer. Y por aquellos días había aparecido un artículo en el diario.es, que era una transcripción de un artículo del periódico británico The Guardian, que llevaba por título "La estafa de las revistas científicas acerca a su fin". Y entonces, claro, cuando uno ve estafa en un país en el cual la corrupción ha sido primera página de los periódicos, digo, hombre, pues vamos a hablar un poquitito del papel que juegan las publicaciones científicas desde muchas perspectivas. Pero a la hora de preparar la presentación, he considerado que sería bastante oportuno no centrar la presentación en las publicaciones en sí, sino en el ecosistema que ha generado las publicaciones. Publicaciones científicas hay prácticamente desde la mitad del siglo XVII, en el cual apareció en Francia una revista que llevaba el título maravilloso Journal des Savants, el periódico de los sabios. Y posteriormente la Royal Society en Londres generó también una revista que se llamaba Los Proceedings. Claro, en aquella época los científicos eran unas personas que hacían las cosas porque les gustaba, e incluso en sus ratos libres. Tenemos personas como Fermat, un matemático, que era, digamos, un contable del Reino de Francia, o el propio Newton, que era una persona que acabó su vida pues llevando la fábrica de moneda en el Reino, en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, eran personas que se dedicaban a las matemáticas concretamente en plan amateur, pero
posteriormente hemos encontrado una situación que ha evolucionado, como se dice vulgarmente, exponencialmente, y ha evolucionado exponencialmente primero porque los científicos ya no se escribían cartas entre ellos comentando los resultados, sino que fundamentalmente acudieron a medios más amplios de expresión que eran las revistas. Y las revistas, en un principio, estaban muy vinculadas a sociedades científicas, pero posteriormente, digamos, los que ahora llaman emprendedores editoriales, vieron que había un excelente nicho de negocio y optaron, digamos, por hacer negocio con la divulgación científica mediante revistas. Pero claro, no solamente es la divulgación, sino que hay más cosas, las implicaciones que tiene el que una persona publique un artículo, más allá de su consideración a nivel social, en su propia evolución profesional, me llevaron a hacer esta presentación dividida, realmente son tres partes. Una primera parte es hablar de lo que yo he denominado el ecosistema científico. La segunda parte me centraré más en publicaciones, ese lema o dilema de publicar o perecer, que sobre todo afecta a la gente joven. Y luego, en tercer lugar, os pondré un manifiesto que ha aparecido hace un año, se llama el Manifiesto de Jussieu, que es el manifiesto por una ciencia abierta, que surge como reacción, digamos, al ambiente predador que hay en torno a las revistas científicas. O sea que de esta manera estas tres componentes creo que implicarán variedad en la presentación. Segundo, comentaremos la vida cotidiana que hay en torno a las publicaciones y los problemas que se generan. Y luego, en tercer lugar, un mensaje de esperanza, en el sentido de que las comunidades científicas reaccionan, no se quedan única y exclusivamente sobreviviendo ante lo que cae. Bueno, a la hora de definir este ecosistema científico, yo he considerado tres aspectos importantes. En primer lugar, los científicos, el sentido más amplio de la palabra. No voy a pensar que son los científicos naturales que vienen ya desde prácticamente el siglo XVII con la Ilustración, sino científico es aquel que busca algo para entenderlo y después reproducirlo. En ese sentido, los científicos son generadores y transmisores de conocimientos. La evolución histórica ha implicado que junto a las personas aparezcan instituciones y sociedades científicas a las cuales se vinculan los científicos, en muchos casos, desde el punto de vista de tener para comer, sabemos recientemente. Por otra parte, no solamente los científicos, las estructuras científicas, sino que hay organismos públicos o privados que son los que financian la investigación. Digamos, en las ciencias duras, estoy pensando en las ciencias naturales, pero también la medicina, es importante esa financiación porque sin dinero muchos avances científicos no se pueden producir. Los matemáticos dicen que antes nos bastaba un lápiz y un papel, ahora necesitamos ordenadores y algo más. Pero claro, eso no lo pagas de tu bolsillo. Tienes que buscar financiación pública y ya señalaré algunos de los elementos. El cuarto elemento central son las editoriales. Las editoriales son las que, al margen de la comunidad científica, se han encargado de transmitir esa ciencia a través de revistas, monografías, etc. Y son agentes importantes del sistema. Y en último lugar, y eso sí que me gustaría incidir, el ecosistema no vive cerrado en sí mismo, sino que depende mucho de centros de decisión de políticas científicas. ¿Por qué? Porque en muchos casos esos organismos de financiación dependen de los centros de decisión de políticas científicas. Y las políticas científicas, de una manera cada vez más insistente, están planteando el valor que tienen las publicaciones. ¿Cuáles son los roles de los científicos? Como decía anteriormente, en primer lugar, generar conocimiento. Generar conocimiento libremente. Los científicos no hacemos ciencia porque nos la imponen. Abordamos problemas porque consideramos que nos interesan. Y ese conocimiento se contrasta públicamente en base a la discusión
con pares, es decir, científicos del mismo nivel. Esa generación implica otro aspecto importante, que es la divulgación. La divulgación, en el fondo, es un compromiso en hacer accesible el conocimiento. Accesibilidad no solamente a los pares, sino a más gente. Cuando hay médicos que están estudiando temas relacionados con oncología, evidentemente el tema no solamente se va a quedar a nivel de los oncólogos o de la profesión médica, hay que transmitirlo a una sociedad porque tiene problemas inmediatos a los cuales acudir a esa profesión médica. Y desde luego la divulgación implica también ese compromiso y transferencia a la sociedad de cara a la mejora de la calidad de vida, no a la autosatisfacción del científico. Y desde luego salud, transporte, sostenibilidad medioambiental constituyen unos ejes fundamentales en esa transferencia. No solamente es transferencia al sector productivo pensando en la mercantilización o en la utilización del conocimiento. Hay un editor de origen argentino que tiene formación como físico en Italia, hizo la tesis doctoral en Italia, que se llama Mario Mužnik. No sé si habréis oído hablar de él. Mario Mužnik tiene un libro extraordinario que se llama Lo peor no son los autores, y es un libro en el cual comenta su experiencia como editor con numerosos autores, digamos, de literatura. Digo que lo peor no son los autores porque sin autores no habría conocimiento, y sin conocimiento el mundo editorial no tendría mucho sentido, por lo menos a nivel científico. ¿Qué hacemos los investigadores? Pues en primer lugar preparamos publicaciones como resultado de nuestro trabajo. Trabajamos en tareas de evaluación de artículos como referees dentro de ese sistema que se llama el sistema peer review. Trabajo gratuito. Hacemos también de reviewers. Por ejemplo, en matemáticas tenemos dos grandes focos, que son el Mathematical Reviews, creado a principios de los años 40 del pasado siglo. En Alemania había otro repositorio que se llama el Centralblatt für Mathematik, en el cual los matemáticos hacemos breves reseñas de los artículos aparecidos. Claro, en la época de Internet eso ya no tiene el mismo papel que tenía antes, pero yo recuerdo cuando empecé mi carrera matemática, prácticamente todos los días iba a ver el Math Reviews o el Centralblatt porque te daba una información preciosa y precisa de las novedades que aparecían y tus colegas hacían valoraciones de las mismas. Trabajo también menos gratuito, quiero decir, te dan una serie de bonos para que puedas comprar libros de las sociedades que generan esos repositorios. En el caso del Math Reviews es la American Mathematical Society, por tanto no es sospechosa, pero en el caso del Centralblatt es Springer Verlag, con lo cual te dan puntitos para comprar libros de Springer Verlag, pero por lo menos te dan algo. Otro elemento importante es que nos involucramos en comités editoriales de revistas, que son, digamos, los filtros que permiten la calidad científica de una revista, asignando los artículos a referees, etc. Pero también hay un tema que cada vez es más importante, en el cual los científicos somos agentes involucrados en procesos de evaluación de trayectorias científicas, así como en la financiación de proyectos. Formamos parte de paneles en agencias de evaluación, no solamente de ciencia, sino también académica, como pueden ser las agencias tipo ANECA o las agencias autonómicas. Y como os podéis imaginar, estas tareas, salvo las primeras, cada vez nos implican una mayor dedicación. E insisto, una dedicación que desde el punto de vista económico es muy reducida, pero desde el punto de vista profesional es muy importante. Hemos pasado de las personas, pasamos a las estructuras, y dentro del marco de las estructuras, digamos, las canónicas son por una parte las universidades, fundamentalmente públicas, los organismos públicos de investigación, los OPIs, de entre los cuales pues, todos conocéis el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Astrofísico de Canarias, es decir, hay una panoplia de actividades
que responden a una política específica del Estado de cara a la investigación. Por otra parte, los centros hospitalarios, que como sabéis se hace una investigación muy importante desde el punto de vista médico. Y luego hay dos bloques que se han desarrollado recientemente en nuestro país, que son los centros de investigación con modelos jurídicos varios. Por ejemplo, en el País Vasco, supongo que conoceréis los GUNES. En el caso de Cataluña está todos los ICREAS y centros adscritos, que han sido fundamentalmente opciones de los gobiernos autonómicos para desarrollar sus propias políticas de investigación. Y es importante. Ha habido determinadas comunidades autónomas que han hecho una apuesta importante por la investigación, de atraer investigadores, de crear centros, y que se ha traducido evidentemente en unos retornos muy importantes. Y luego están estructuras singulares, que son unas estructuras potenciadas o que se potenciaron desde el Ministerio de Educación y Ciencia en la primera década de este siglo, el cual pretendían desarrollar iniciativas muy específicas de centros, pongamos por caso, de microscopía electrónica, etcétera, que no cabían de una manera genérica en ninguna de las estructuras existentes. Centros y personas necesitan realizar su trabajo en condiciones y ahí aparece lo que yo llamo genéricamente la financiación de la investigación a través de proyectos, financiación de personas y financiación de estructuras. Y ahí asistimos a modelos muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la National Science Foundation es el gran banco, digamos, que provee financiación a los investigadores, con un modelo que no es exactamente el mismo aquí en España, son proyectos individuales, se le dan a un investigador para que haga con ese dinero lo que él pretenda realizar y que previamente haya sido aprobado. Mientras que en los modelos europeos se insiste más en modelos orientados a proyectos, es decir, un equipo de investigación que durante un periodo relativamente reducido, en mi opinión, de 3 años, desarrolla un proyecto que previamente ha sido evaluado y que al final tiene que rendir cuentas del mismo. Cuentas que últimamente en nuestro país no son cuentas científicas, sino que fundamentalmente son cuentas económicas. Parece ser que lo importante es que se gaste bien el dinero, para lo cual tenemos auditorías de manera sistemática que pretenden analizar si se ha gastado el dinero correctamente o no. Y el nuevo modelo que ha surgido en Europa es a través del European Research Council, que sigue un poquito el modelo anglosajón, que pretende financiar excelencia individual, pero ya con unas cantidades razonables. Entiendo como razonables 1,5 millones de euros a 5 años, en el caso de los Starting Grants, que son para postdoctorales ya relativamente senior, y hasta 2,5 millones para investigadores ya asentados. Y con ese dinero pueden hacer lo que les dé la gana, que es lo que están haciendo fundamentalmente, pues contratar jóvenes postdoctorales o atraer talento para hacer tesis doctorales en el seno de los grupos, y se ha convertido en la gran apuesta europea desde el punto de vista de ciencia básica. Pero ahora tenemos también otro elemento que es importante, esos científicos que están incluidos en instituciones que reciben financiación, se tienen que organizar como sociedad civil. Y como sociedad civil tenemos las sociedades científicas, yo soy el presidente de la Real Sociedad Matemática Española, creada en el año 1911, o sea que ya tenemos barba y canas suficientes, pero también está la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química y luego innumerables sociedades que tienen un perfil científico ya muy bien definido. En segundo lugar, tenemos las Reales Academias. Las Reales Academias, todos sabéis, que se estructura en torno al Instituto de España y en particular hay una Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el cual se llevan a cabo, digamos, esos elementos de interacción entre las ciencias básicas. Tenemos también los colegios profesionales, que juegan un papel de defensa de la profesión, pero también, y esta charla es un buen ejemplo de ello, que en el Colegio de Médicos de Orense se haga un debate sobre temas científicos. Hay un organismo que es la Confederación de Organizaciones y Sociedades Científicas de España, vulgarmente llamada COSCE,
en el cual estamos vinculadas aproximadamente 60, 70 sociedades científicas, en algunos casos muy específicos, y que es bien conocida por dos hechos. En primer lugar, por lanzar la Carta por la Ciencia, un pacto por la ciencia, a mediados de la primera década de este siglo, y por otra parte, una tarea que yo considero importante es que anualmente emite un informe sobre los presupuestos generales del Estado, las partidas orientadas a investigación. Recientemente se ha creado, a imitación de la tradición anglosajona, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que fue el modelo ilustrado para tener impacto en los países sobre el tema científico. Y luego, también con diferente rango, sindicatos y partidos políticos sobre temas científicos. Hay que decir que en líneas generales los partidos sobre los temas científicos hablarán un poquito enmascaradamente durante los periodos electorales, pero el resto del año, como se dice vulgarmente, la ciencia no ocupa un papel destacado. En el caso español, el ecosistema científico se empieza a regular de una manera sistemática a partir del año 1986 con la llamada vulgarmente Ley de la Ciencia, que implica una remodelación ante un inexistente panorama científico en nuestro país. En primer lugar, se crea una agencia de evaluación de la investigación, siguiendo los modelos fundamentalmente franceses y alemanes, que lleva por nombre, supongo que la conoceréis, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Por otra parte, se impulsan planes nacionales de investigación como metodología para abordar los temas del desarrollo científico y, sobre todo, se promueven proyectos competitivos a 3 años que son evaluados por pares. Realmente en España no se había evaluado por pares los proyectos y es a partir de la puesta en marcha de la Ley de la Ciencia en 1986 cuando el sistema se empieza a estructurar en torno a proyectos. Posteriormente aparecen programas específicos de los cuales habréis oído hablar, el programa Juan de la Cierva para jóvenes postdoctorales y el programa Ramón y Cajal, también en plan, digamos, más amplio para postdoc seniors, que, en mi opinión, son las joyas de la corona del sistema científico español. Son el método de atracción de talento con una importante renovación del sistema que, desgraciadamente, tuvo una respuesta muy negativa por parte de las instituciones inicialmente, hasta que finalmente se han dado cuenta que los Ramones y Cajales que desarrollan su trabajo con seriedad deben ser estabilizados de una manera correcta. Y más recientemente, no tanto para personas como para instituciones, se han lanzado los llamados programas Severo Ochoa y María de Maeztu para identificar centros de excelencia investigadora. El programa Severo Ochoa se inició aproximadamente en el año 2010. Cada año se conceden 5 menciones Severo Ochoa y representan una cantidad aproximada de 5 millones de euros durante 5 años. Eso da una oportunidad para que la investigación en los centros que apuestan por ella se pueda desarrollar de manera sistemática. ¿Qué ocurrió? Que los Severo Ochoa, fundamentalmente, los destinatarios fueron centros de investigación, no universidades. Ya sabéis que en este país, cuando hay alguien que se queda sin algo, hay que crearle el mecanismo correspondiente, y apareció el programa María de Maeztu, de una intensidad menor, suelen ser $500.000 de euros aproximadamente durante 5 años, pero que permiten el desarrollo, sobre todo en departamentos e institutos universitarios, tareas de investigación importantes. La Ley de la Ciencia de 1986 fue renovada, entre comillas, lo pongo, en el año 2011. Creo que no resolvía de una manera dinámica los problemas y no hacía apuestas de futuro, porque además, fijaros bien, ese año el escaso recorrido debido a la crisis económica y a la ausencia de políticas reales a nivel estatal de I+D+I han condicionado excesivamente. Quizás los elementos más destacados han sido la creación de la Agencia Estatal de Investigación, una agencia que en esos momentos no diría yo que se encuentra en el día de la marmota, pero casi, se está limitando a la gestión de proyectos, pero sin una financiación, digamos, estable, que puede comprometer tremendamente su autonomía e independencia de gestión.
Mi valoración es que tenemos un futuro imprevisible desde el punto de vista de política científica, en el cual tenemos que conjugar tres vectores: el vector estatal, el vector autonómico y sobre todo el vector privado, que en este país no destaca precisamente por su apoyo. Y luego hay otro elemento que me gustaría también destacar, es que en este país las políticas de patrocinio y mecenazgo son relativamente débiles. Y, a diferencia de Estados Unidos y otros países, los más ricos del lugar no dedican dinero a ciencia y nos podemos limitar, por ejemplo, a los grandes bancos. El Santander hace muy poquito a nivel científico. La Fundación BBVA sí que hace reconocimiento, la Caixa también, pero poquito más. Muy bien, he hablado ya de esas componentes y ahora vamos al meollo de la cuestión. Cuando topamos con las empresas editoriales. Empresas editoriales que son de muy diferentes rangos, o bien son empresas privadas, o bien son empresas que han sido fomentadas para hacer política editorial desde sociedades científicas. En el campo de las matemáticas, por ejemplo, la American Mathematical Society o la Society for Industrial and Applied Mathematics tienen un trabajo editorial extraordinario. Pero, digamos, esos son los brotes en el marco de un bosque en el cual hay una competencia realmente dura. ¿Qué es lo que hace una empresa editorial? Pues fundamentalmente componer, gestionar y hacer la distribución de revistas y monografías. Es un trabajo de los autores, referees y comités editoriales constituyen la seña de identidad de esas editoriales. Yo os puedo decir que muchas revistas científicas, lo primero que hay que ver es quién forma parte del comité editorial para tenerse una pequeña idea de lo que hay detrás. No solamente es el publisher, el editor, los miembros del comité editorial, sino sobre todo el impacto que tienen los resultados. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en los últimos años aparecen nuevas tareas que están más bien orientadas al marketing de los productos editoriales. Y haya aparecido un fenómeno, del cual me gustaría después insistir mucho más, que es el Open Access, castellano vamos a llamarle acceso abierto. En los viejos tiempos, quiero decir, incluso a finales del siglo XX, el autor escribía su publicación, la mandaba a la revista, las analizaban los referees, había una respuesta positiva y negativa, pero ya se olvidaba del trabajo. ¿Por qué? Porque las editoriales tenían un sistema de composición que a lo más te obligaba a hacer las galeradas y te olvidabas. Ahora lo peor no son los autores, como decía anteriormente. El autor hace prácticamente todo. Todo. Y además, a coste cero para la editorial. De manera que el autor compone, el autor manda, digamos, en formatos determinados los artículos y realmente la editorial se limita o bien a colocarlos en su página web o bien a dejarlos en forma impresa. Pero no solamente están esas tareas implican también que las instituciones tienen que pagar las suscripciones. Y el pago de suscripciones a revistas en muchas universidades es realmente un trabajo ímprobo desde el punto de vista económico. Preguntar en cualquier universidad el coste que tienen las suscripciones, tanto en papel como a nivel electrónico, y realmente se ponen los pelos de punta. ¿Por qué se ponen los pelos de punta? Porque una universidad sola no puede hacerlo. En Madrid, concretamente, las universidades públicas, las 6 universidades públicas, la Comunidad de Madrid creó un consorcio que se llama el Consorcio Madroño para evitar primero repeticiones e incrementos de gastos innecesarios. A través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, los investigadores de las universidades, de hospitales y de multitud de instituciones pueden acceder a informaciones de revistas. Pero normalmente el común de los mortales, si no está vinculado a una institución, difícilmente puede acceder a una revista. En ese artículo que os comentaba en The Guardian hay una referencia a una persona que dice lo siguiente: ese año me diagnosticaron cáncer
y tuve que elegir entre varios tratamientos alternativos. Antes de tomar una decisión quise documentarme, es decir, leer artículos científicos. De no ser por el material pirateado que encontré en un portal que se llama SciHub, habría tenido que gastar miles de euros. Pero igual que la mayoría de la gente, no tengo ese dinero. Así que me habría dado por vencida antes de adquirir la información necesaria. Solo puedo especular con lo que habría ocurrido de no tener acceso a esos papers que influyeron en mi decisión. Los papers no solamente son para los científicos, para conocer, es para el común de los mortales que se quiere enterar. Y normalmente el acceso a las revistas, en muchos casos, es un acceso bastante caro. No están accesibles a todo el mundo. El otro elemento que me parece que es importante tiene que ver con los llamados impactos bibliométricos. Es decir, la bibliometría ha entrado en el mundo científico arrasando. Desde índices H, variantes del índice H, hasta índices de impacto, que es la otra palabra clave, condicionan completamente dónde publicar, cómo publicar. Y creo que, como diré a continuación, esos impactos bibliométricos son los que han provocado una reacción importante por parte de la comunidad científica. Hay un tema que me gustaría destacar, es el tema del control de fraude y plagios. En España, últimamente, con las tesis doctorales hemos tenido mucha literatura acerca de plagios. Pero ahora las revistas científicas están utilizando sistemas para detectar y están llegando a situaciones, por ejemplo, en el campo de las matemáticas, que son divertidísimas. Porque, claro, uno utiliza teoremas bien conocidos y establecidos. Y cuando en un artículo pone, apoyándonos en el teorema que dice esto, inmediatamente salta la señal de que está plagiado, porque es un resultado que es de libre acceso. Con lo cual, ahí hay un tema importante. Y respecto al fraude, últimamente en áreas biomédicas ha habido unos problemas muy serios, si no recuerdo, con el doctor Meseguer en Barcelona, con Carlos López Otín en Oviedo, en el cual, digamos, los artículos que han publicado han dicho que no estaban suficientemente contrastados desde el punto de vista experimental y que incluso tenían cosas que no eran correctas. Eso ha sido bastante curioso porque yo conozco bastante a Carlos López Otín y parece ser que hay polémicas entre grupos de investigación que se dedican, no digo yo, a echar basura, pero a poner en duda los resultados de colegas bien asentados. Otro elemento que también querría destacar del sistema editorial es la práctica de monopolio. La práctica de monopolio se traduce en que 5 grupos editoriales controlan prácticamente el 50% del mercado editorial. Y esos grupos, supongo que muchos de ellos habréis oído hablar, Taylor & Francis, Elsevier, Springer, son grupos que realmente están generando una dependencia absoluta de autores e instituciones. El coste que tiene esas publicaciones son tremendas. Hay un dato que os lo quería referenciar. La industria editorial generó en Estados Unidos en 2011 $9.4 mil millones y publicó cerca de 1.8 millones de artículos, de lo que se deriva un promedio de $5.000 por artículo. Según las estimaciones de los analistas, los márgenes de beneficios van entre el 20 y el 30%, obteniéndose un promedio de 3.500 a 4.000 euros de beneficio por artículo. Son unas cifras que hablamos de los grandes bancos y los salarios de sus presidentes, pero ya os podéis imaginar que lo que mueve el negocio editorial es realmente tremendo. Hay un tema también muy importante a efectos editoriales, son la deontología y conflictos de intereses. Últimamente, en muchas revistas, al final tienes que firmar un papelito diciendo que vas a evaluar un artículo que no tiene conflictos de intereses con los autores. Y luego el otro elemento que es fundamental es el incremento exponencial de publicaciones. En el caso de las matemáticas tengo un dato que es significativo.
matemáticas, el número de publicaciones crece del orden del 4% por año. De manera que, utilizando la fórmula de interés compuesto, que algunos de vosotros recordaréis, prácticamente el número de publicaciones se duplican en periodos de unos 15 años. Claro, se producen publicaciones y en algún sitio hay que editarlas, en revistas. ¿Y qué ocurre con esas publicaciones? Pues ocurre que o las revistas son muy selectivas y entonces se quedan sin publicar cosas que a lo mejor pueden tener valor, o bien sencillamente aparecen más revistas. Y entonces, en el campo nuestro, en el mundo editorial de las matemáticas, en cuestión de unos 15 años, el número de revistas se ha triplicado. ¿Por qué? Porque hay una demanda tremenda. Y sobre todo en países emergentes como China, India y similares, se están produciendo una eclosión por publicar, que muchas revistas están utilizando una metodología bastante curiosa. La metodología es: a usted le publico el artículo previa evaluación, pero los tiempos de evaluación son muy cortos. Pueden llegar a ser, a los referees, les pueden dar hasta 10 días para evaluar el artículo. La contrapartida es que esos artículos hay que pagarlos. Hay que pagarlos por página. Matemáticas, que no es un sitio en el cual se genere mucho dinero, pueden ser entre $100 y $300 por página, que las tiene que pagar el autor, salvo que la institución provea medios para acceso. Y por otra parte, ese aumento exponencial de las publicaciones está significando que haya relativo menor control del que había antes sobre las publicaciones. ¿Por qué? Porque hay una presión, como veremos, para las trayectorias científicas, sobre todo los jóvenes, realmente importante. Se están creando nuevos formatos de comunicación, repositorios novedosos. En el caso de las matemáticas es un repositorio que se llama Archive, en el cual el autor manda el artículo y se queda ahí. Y se somete a la consideración de la comunidad sin que haya un proceso de referees por medio. Es un método que algunos matemáticos defienden por encima de todo, y la prueba concreta es que un matemático que saltó, digamos, a la popularidad en el año 2006, un matemático ruso que se llama Grigori Perelman, que ganó la medalla Fields y la rechazó, resolvió un problema que se llamaba uno de los problemas del milenio, la llamada conjetura de Poincaré, problema de geometría. Todas sus publicaciones están en ese repositorio que se llama Archive. Se negó a publicarlo en revistas, pero son singularidades. ¿Por qué? Porque cualquiera de los mortales, si quiere tener una carrera académica, tiene que presentar artículos publicados en revistas. Y ahí surge un debate muy importante, del cual hablaré en las conclusiones, que es la llamada ciencia abierta, no acceso abierto. Ciencia abierta, en el cual se pretende que las instituciones dispongan de repositorios que permitan el acceso libre a todo el que quiera acceder. Ahí estaba ese mensaje de la estafa, porque, como se decía en el artículo de Guardian, los contribuyentes desembolsan 2 veces, primero para financiar la investigación y luego para leer el trabajo que han patrocinado. Y yo añadiría algo más, y los autores pueden pagar perfectamente por publicar. Bien, los centros de decisión de políticas científicas, y voy a ir un poco más rápido, se concentran a nivel estatal, con competencias específicas y una, en mi opinión, escasa coordinación interministerial, en el ámbito autonómico, en el ámbito europeo, fundamentalmente a través de los programas marcos, y en el ámbito supranacional europeo, con las apuestas por las grandes instalaciones científicas, de las cuales habréis oído hablar, como son el CERN en Ginebra, el European Southern Observatory, que fundamentalmente gestiona todos los mecanismos relacionados con la astrofísica, que son centros en los cuales se avanzan líneas de futuro a nivel de trabajo científico. España participa en foros internacionales. Hay lo que yo llamaría una diplomacia científica muy importante,
no deja de ser curioso que haya agregados militares en muchas embajadas, pero pocos agregados científicos. Ello implica una mayor involucración de agentes del ecosistema científico y últimamente se ha producido una iniciativa importante de la ciencia en la agenda política, que es la apuesta por la llamada ciencia en el Parlamento. Es decir, la creación en el departamento de una, vamos a decir, oficina que forme e informe a los diputados de cara a la realización de políticas científicas. Bueno, voy a la segunda parte sobre ese publicar o perecer. Esto fue una frase que surge fundamentalmente hacia los años 60, en el cual en el mundo anglosajón se dice claramente que o uno publica o no tiene ningún posible atisbo de trayectoria. Y desde luego la frase puede ser un poco contundente, las publicaciones son el elemento de articulación de las trayectorias científicas. Pero claro, hay diversos momentos de las trayectorias, la trayectoria predoctoral, la postdoctoral y lo que yo llamaría consolidación. Ahí hay un tema central que se está sobre todo produciendo mucho en el ámbito predoctoral, el número frente a la calidad. Una tendencia cada vez más importante en el cual el joven que está haciendo la tesis doctoral se ve sometido y a su vez somete a una presión a los directores de tesis, mediante la cual un buen artículo en una buena revista, a efectos de promoción, cuenta muchísimo menos que ese mismo artículo troceado en 3 partes, en revistas que a lo mejor tienen menos rango que la primera. Es una presión que estamos viviendo, fundamentalmente es una presión que viene de fuera, viene de las agencias de evaluación y en el cual pues juegan fundamentalmente lo que llaman los baremos. Puedo comentar un caso en matemáticas, un baremo para que un Ramón y Cajal pudiera acceder a plaza de titularidad, se le exigían 35 publicaciones. En los últimos 7 años, solamente uno de los Ramones y Cajales en matemáticas cumplía ese requisito. Es una pregunta para interrogarse dónde van las cosas. Y ahí el papel de las agencias llamadas de calidad, como ANECA y agencias autonómicas, juega un papel, en mi opinión, claramente mejorable. Hay un tema que creo que es importante, que son los tiempos y recorridos de publicación. Por lo menos el mundo anglosajón, en matemáticas, hay un listado de las revistas en las cuales están pautadas el tiempo que se tarda desde que mandas el artículo hasta que dicen que te lo aceptan, el tiempo que lleva el procesado y el tiempo que lleva la aparición. Eso, las revistas que se denominan predadoras, son revistas en las cuales intentan romper esas barreras temporales y lo que te garantizan a lo mejor es que a los 2 meses de haber sometido el artículo ya lo tienes publicado, por lo menos online. Y aquí también es muy importante señalar que hay una variedad según las diferentes áreas. Entre las áreas experimentales, las áreas más teóricas, pero que eso condiciona mucho las trayectorias, como antes señalado. Y en esos momentos hay una serie de preguntas abiertas, ¿no? ¿Este tema de la revisión por pares es consistente? ¿Hay que cambiar el paradigma? Hay gente que considera que la revisión por pares está muy sesgada en algunos momentos y se están produciendo situaciones en las cuales los pares reciben indicaciones de las editoriales de que si no se mencionan artículos publicados en revistas del grupo editorial, se vean con más lupa. Por otra parte, como decía, hay una sobresaturación de artículos y revistas y por otra parte estamos en ese debate entre repositorios y repositorios institucionales, porque por ejemplo los repositorios institucionales figuran en los compromisos que tienen que adscribir las instituciones por la ciencia abierta y forman parte, como os decía, de algunos de los elementos identificadores de la renovada ley de la ciencia. Hay un elemento que yo querría señalar y reforzar, es la inmediatez de la información y el contraste experimental que están generando un importante estrés colectivo, los jóvenes investigadores y las presiones para publicar en el corto plazo,
la revisión sobre el papel del índice H y los factores de impacto de revistas. Yo he asistido a paneles, no de matemáticas, sino pluridisciplinares, en el cual los miembros del panel decían, ordenémoslo por el índice H y tomemos una decisión. Eso, por ejemplo, en matemáticas es un auténtico despropósito. Y hay ejemplos, venían recientemente en los notices de la American Mathematical Society una información que era absolutamente maravillosa. Gente que tenía un número de publicaciones en torno a 1500, eso en matemáticas es una barbaridad absoluta. Que tenía un índice H alto. En cambio, gente como Andrew Wiles, que fue realmente el que demostró el gran teorema de Fermat, es un señor con 20 publicaciones y un índice H bajísimo. ¿Eso qué nos dice? Pues que hay una irrealidad en torno a estos parámetros, lo mismo que en las revistas. En mi campo de matemáticas tengo absolutamente claro que hay 10 revistas muy buenas, que son revistas que tienen una trayectoria que tiene más de 50, 60 o 70 años. Y hay una gran mayoría de revistas intermedias que desde el punto de vista de índice de impacto se diferencian muy poquito y cambian con el año. Pero los ideólogos de la bibliometría nos dicen que hay primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil, que no significan absolutamente nada. Ello creo que también es un elemento que hay que poner sobre la mesa en el debate, no solamente de los científicos, sino en el debate político y el debate ciudadano. Y luego hay otro tema que es importante, que yo defiendo, es información sobre los rankings internacionales sobre áreas temáticas. Y me pregunto, ¿son referentes para políticas científicas? Pues os podía dar un dato concreto. Las matemáticas españolas, desde el punto de vista de número de publicaciones y de calidad de las mismas, ocupan el 9º lugar a nivel mundial. La primera vez que lo habréis oído. Áreas como bioquímica, astrofísica, física de partículas están muy bien situadas. Pero los medios de comunicación, cuando hablan de que no hay ninguna universidad española en el ranking entre las 200 primeras, o solamente hay una. Y engañan, es una auténtica fake news, porque no dicen que vayamos a las áreas temáticas. Y, por ejemplo, os puedo dar el dato de que matemáticas, entre las 300 primeras mejores universidades del mundo, hay 11 universidades españolas. Se dice lo que interesa, cómo interesa, pero no se atiende realmente a un elemento que tendría que ser fundamental para la articulación de políticas científicas. ¿Cuáles son las reacciones desde la comunidad científica? A nivel individual, os pongo el ejemplo de Grigori Perelman, que no quiso publicar en ninguna revista y lo dejó en nivel de repositorio, en archive. Pero la gente tiene que vivir, y la gente tiene que vivir y hacer su carrera, y le exigen publicaciones. A nivel colectivo, las sociedades e instituciones tipo reales academias tienen que jugar un papel corrector importante. Tienen que tener voz y opinar. Creo que las sociedades estamos intentando, por lo menos en la RESME, introducir elementos de racionalidad en los sistemas de publicaciones y en las negociaciones, por ejemplo, con editoriales. Hay un elemento que también me parece muy importante, es la autonomía y responsabilidad en la comunidad científica, sobre todo a la hora de una rendición de cuentas. Y por otra parte, considero que es fundamental una transversalidad y cooperación más allá del corporativismo en el cual nos podemos reducir por parte de colectivos científicos concretos. Y en ese sentido existen numerosos manifiestos por una ciencia abierta. Ha habido desde opiniones personales, como la de Tim Gowers, es un matemático de la Universidad de Cambridge, que ha denunciado públicamente el papel que juega la gran editorial Elsevier, y ha recomendado que los matemáticos abandonen los comités editoriales de las revistas y que los matemáticos adopten una posición mucho más crítica ante ese papel predatorio de las revistas. Bien, y para acabar, porque ya se me está echando el tiempo encima, os voy a hacer la parte, digamos, más
de esperanza. Es el manifiesto de Jussieu, que es un manifiesto para la ciencia abierta y la bibliodiversidad, que fue elaborado en el campus de Jussieu, en París, por un grupo de investigadores franceses, no solamente científicos, pero también profesionales en edición científica de Francia, particularmente aquellos que están interesados en temas de acceso abierto y publicación científica pública de la Biblioteca Científica Numérica de Francia. Os dejo la referencia en la web para que veáis y lo leáis, porque van a ser algunas de las cosas que van a reflejar en mi intervención. Este manifiesto está fundamentalmente dirigido a comunidades científicas, pero también a asociaciones profesionales e instituciones de investigación que están interesadas en promover el acceso abierto a las publicaciones científicas que fomenten la bibliodiversidad, la innovación y que no respalden la transferencia exclusiva de suscripciones a las cuotas por procesamiento de artículos. Antes os he mencionado que hay cuotas por procesado de artículos que son realmente espectaculares. Por ejemplo, cuotas en una revista que se llama PLOS ONE, $1.350. La revista Health, Archivos de Salud Pública, $1.730. Revistas como el Journal of Medical Case Report, $960. Eso no se puede sostener. Por otra parte, en 2016 se señaló en la Declaración de Ámsterdam el movimiento de acceso abierto a las publicaciones científicas se encuentra realmente en una encrucijada, en una especie de choque frontal de trenes entre las editoriales y las necesidades institucionales e individuales. Después de años de una difícil lucha para convencer a actores bastante escépticos, fundamentalmente autores, ahora disfruta de un poderoso apoyo que va a permitir un cambio rápido de un sistema de comunicación científica a un modo de publicación de acceso abierto. La importancia del acceso abierto, se señala en ese manifiesto, ya no es un tema en discusión. Ahora queda por discutir cómo se puede alcanzar el objetivo. Y nuestra convicción de los firmantes de Jussieu, la Real Sociedad Matemática Española es uno de los firmantes, es que la cuestión de los modelos económicos debe verse en un contexto más amplio de los nuevos modos de edición, sobre los que se basará la investigación y la innovación en un futuro y que su desarrollo solo puede ser una amplia bibliodiversidad. Fijaros bien que estamos utilizando terminología, yo he utilizado ecosistemas, los amigos de Jussieu hablan bibliodiversidad. Creemos, dicen, que es necesario promover un modelo de acceso abierto que no esté basado en un solo enfoque para transferir suscripciones, esas cuotas por procesamiento de artículos, sino que consideramos que ese enfoque sería un freno a la innovación y solo retrasaría e incluso detendría el advenimiento de la bibliodiversidad. Este manifiesto respalda declaraciones conjuntas de UNESCO sobre acceso abierto, que destaca las dificultades planteadas por el modelo y el objetivo es desarrollar e implementar modelos alternativos adaptados a los objetivos de la ciencia abierta, afirmando la necesidad de apoyar la innovación para una profunda renovación de las funciones editoriales. ¿Cuáles son los ejes en el cual se afirma esta declaración de Jussieu? En primer lugar, el acceso abierto debe ir acompañado de un apoyo a la diversidad de los actores de la publicación científica, lo que llamamos bibliodiversidad, que ponga fin a la dominación de un pequeño número de ellas, dictando así sus condiciones a las comunidades científicas. En segundo lugar, el desarrollo de modelos innovadores de publicación científica debe ser una prioridad presupuestaria, ya que se trata de una importante inversión en la obtención de servicios que correspondan
a las necesidades reales de los investigadores en la era digital. Los experimentos deben ser apoyados en términos de prácticas de difusión, procedimientos de evaluación, evaluación abierta, servicios editoriales o contenido, edición web que vaya más allá del PDF y servicios adicionales como puede ser la búsqueda de textos. En cuarto lugar, los sistemas de evaluación de la investigación deben ser profundamente reformados y adaptados a las nuevas prácticas de comunicación científica. Las inversiones en el desarrollo de herramientas de código abierto en las que se basan estas prácticas innovadoras deben multiplicarse y coordinarse. No pueden ser objeto de una sola institución, hay que buscar la coordinación. La comunidad científica necesita un marco jurídico estable y seguro en los diferentes países para beneficiarse de servicios eficaces de búsqueda de textos que intensifiquen su uso. Y las comunidades científicas deben tener acceso a infraestructuras nacionales e internacionales que garanticen la preservación y circulación del conocimiento frente a cualquier privatización de contenidos. Deben encontrarse modelos económicos que garanticen la sostenibilidad de esos dispositivos. Y deben darse prioridad a los modelos económicos de publicación que no impliquen el pago de los autores para publicar o de los actores o de los lectores para acceder a los textos. Existen muchos modelos económicos equitativos a través del apoyo institucional, a través de la participación o suscripción de bibliotecas, a través de la comercialización de servicios premium, a través de la financiación participativa, mediante el establecimiento de archivos abiertos que solo necesitan ampliarse y generalizarse. Me gustaría retener esta idea: acceso abierto y archivos abiertos que permitan el desarrollo de una ciencia mucho más dinámica. La Liga de las Universidades Europeas de Investigación envía a la comunidad un mensaje muy claro. La financiación de la investigación debe ir fundamentalmente a la investigación, no a los editores. Por esta razón, el actual gasto en suscripciones debe transformarse en inversiones que permitan a la comunidad científica recuperar el control del sistema editorial y no solamente para cubrir el costo de publicar a los investigadores en las editoriales comerciales. Como os podéis imaginar, solicitan la creación de un consorcio internacional de actores cuyo objetivo primordial sea federar las iniciativas nacionales o locales existentes o planificadas con el fin de establecer un marco operativo que financie la innovación en acceso abierto y desarrollo del mismo. Desde el manifiesto se pide a las instituciones de investigación y a sus bibliotecas que destinen parte de sus presupuestos de adquisición ahora para apoyar el desarrollo de una publicación científica verdaderamente abierta e innovadora que satisfaga las necesidades de la comunidad científica. Este manifiesto, como os digo, pretende cerrar una intervención que ha pretendido motivaros a los problemas cotidianos de los científicos y, sobre todo, a democratizar la investigación como un derecho no solamente de los investigadores y de las instituciones, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas de un país que tiene que tener en la investigación y el desarrollo una seña de identidad clara y neta. Por eso estamos batallando desde las sociedades científicas a nivel individual, porque creemos que un país sin ciencia es un país dependiente y es un país muerto. Un país que no se preocupe por fomentar la curiosidad en los jóvenes, un país que no se preocupe por hacer de la ciencia una seña de identidad, es un país cuyo futuro es un futuro de dependencia y, por tanto, su autonomía es mínima. Pongo ahí, muchas gracias por vuestra atención.